Consideremos la aplicación lineal f de R2 en R3 tal que f de xy es igual a x más y x menos 2y. Y nos piden, en el primer apartado, calcular la matriz de f respecto de las bases canónicas de R2 y R3 respectivamente. Entonces, sea C1 la base canónica de R2 y C2 la base canónica de R3. En primer lugar, pues nos están pidiendo que calculemos m C2, C1, C2 de f. Para ello, ¿cómo se calcula la matriz? Esta. Pues cogemos el primer vector de la base C1, que sabemos que es 1, 1, 0, 0. Una vez que tenemos este vector, le aplicamos f y calculamos su imagen. Para ello, sabemos que tenemos que sustituir en f de xy. Bueno, aquí hemos escrito 1, 0, 0. Como es C1 la base canónica de R2, sería 1, 0. Sustituimos la x por 1, la y por 0. 1 más 0, 0, 1 menos 2 por 0. Y aquí se obtiene 1, 0, 1. 1, 0, 1 es la imagen del primer vector de la base C1. Y ahora escribimos las coordenadas respecto de C2. Como este vector viene dado por sus componentes y C2 es la base canónica de R3, perdón, sabemos que las componentes coinciden con las coordenadas. Esto sería 1, 0, 1 sub C sub 2. Escribimos esto aquí, 1, 0, 1. Y ahora repetimos lo mismo, pero en lugar de para el primer vector, ahora en la segunda columna para el segundo vector. Segundo vector de la base C1 es 0, 1. Esto es de aquí. Calculamos su imagen. La x es 0, la y es 1. Entonces tendremos 1, 1, menos 2. Ya coordenadas respecto de la base C2, base canónica de R3, las coordenadas coinciden con las componentes. 1, 1, menos 2. Y esto lo escribimos aquí. Luego ya tenemos calculada la matriz de f respecto de las bases canónicas respectivas de R2 y R3. Entonces, ahora nos dicen que calculamos f de 1 menos 1 utilizando la expresión analítica. Pues sabemos que utilizando la expresión analítica, que es esto aquí, f de xy, en función de x y de y, sustituimos la x por 1 y la y por menos 1. Y esto sería 1 menos 1. Ahora la y, que es menos 1, y 1 menos 2 por menos 1. Esto sería 0 menos 1 y 1 menos 2 por menos 1 es 2, 1 más 2, 3. 0 menos 1, 3. Como, bueno, ya tendremos calculado la imagen. 0 menos 1, 3. Y ahora nos piden también que la calculemos, pero utilizando esta matriz MC1C2F. Entonces, MC1C2F admite como entradas vectores que están en la base C1, la base canónica de R2, y las salidas son en la base C2, base canónica de R3, tras aplicar F. O sea, sería R2, R3, F, las entradas es en C1 y al multiplicar se obtienen resultados en la base C2, las imágenes en C2. Entonces multiplicamos esto por el vector que queremos calcular su imagen, que está, bueno, lo hacemos directamente porque f de 1 menos 1, 1 menos 1 es lo mismo que 1 menos 1 en la base canónica, C1. Entonces, aquí si hacemos este producto, 1, 1, 0, 1, 1 menos 2, por 1 menos 1, nos quedaría, esto es una matriz 3 por 2, esta es una 2 por 1, se puede multiplicar y el resultado es una 3 por 1, y sería
1 por 1 más 1 por menos 1, 0. 0 por 1 más 1 por menos 1. Y 1 por 1 más menos 2 por menos 1, que es 3. Resultado en la base C2. Luego, esto sería 0 menos 1, 3 en la base C2. Pero como la base C2 es la base canónica, es 0 menos 1, 3. Observemos que el resultado de una forma o de la otra es el mismo. Y ahora nos piden que calculemos en el segundo apartado. Bueno, vamos a apuntar lo que ha dado este resultado en primer lugar y así lo tenemos para luego para comprobar que se ha hecho todo bien. F de 1 menos 1 es 0 menos 1, 3. Pues en el siguiente apartado nos piden que calculemos la matriz de F respecto de otras dos bases, pero sin utilizar matrices de, o sea, fórmulas para productos de matrices ni nada. O sea, hacerlo directamente por la definición. Entonces, nos están dando B sub 1, que es 1, 1 menos 1, 0. Y ahora B sub 2, que es igual a 1 menos 1, 1, 1, 1, 0, menos 1, 0, 0. Entonces, como hemos dicho, nos piden que calculemos M, B1, B2, F, pero por la definición, sin utilizar fórmulas. Esto lo que nos va a permitir hacerlo por la definición es tener claro qué significa cada una de las matrices, porque a veces con las fórmulas pues se pierde el sentido de lo que se está haciendo. Entonces, al igual que hemos hecho para M, C1, C2, F, vamos a hacer para M, B1, B2, F. Cogemos primer vector de la base B1, que es 1, 1. Calculamos su imagen por F. Sustituyendo la expresión analítica arriba sería 1 más 1. Estamos aquí. Ahora la y que es 1 y x menos 2y, 1 menos 2 por 1. Y esto es 2, 1 menos 1. Pero esto está en la base canónica y queremos que esté en la base B2. O sea, queremos obtener las coordenadas de 2, 1, menos 1 respecto a la base B2. Y para ello escribimos 2, 1, menos 1 como combinación lineal de los elementos de la base B2. 1 menos 1, 1, más beta por 1, 1, 0, más gamma por menos 1, 0, 0. Y esto sería alfa más beta menos gamma, menos alfa más beta, finalmente alfa. Y entonces tenemos un sistema alfa más beta menos gamma igual a 2, menos alfa más beta igual a 1 y finalmente alfa igual a menos 1. Sustituyendo arriba, menos 1 más beta igual a 1, luego beta sería igual a 0 y entonces alfa arriba menos 1 más beta que es 0 menos gamma igual a 2, de donde tendríamos que menos gamma sería igual a 3 y entonces gamma sería igual a menos 3. Luego los alfa, beta y gamma que tenemos aquí, que son las coordenadas, son menos 1, 0, menos 3. Menos 1, 0, menos 3. Y esto lo escribimos en la primera columna aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo vector de la base B1. El segundo vector de la base B1 es menos 1, 0. Calculamos en primer lugar su imagen sustituyendo en la expresión analítica y esto nos queda igual a, pues sería x menos 1 y 0, luego menos 1, 0 y menos 1. Y tenemos que calcular las coordenadas de este vector respecto de la base B2.
Para ello, al igual que antes, ese vector menos 1, 0, menos 1, tenemos que escribirlo como combinación lineal de los vectores de la base B2. Lo tenemos aquí escrito y nos queda esto. Y ahora tendríamos el mismo sistema, pero los términos independientes serían diferentes. Tendríamos aquí menos 1, aquí 0 y aquí menos 1. Ya tenemos que entonces alfa es igual a menos 1 y vamos a borrar todo lo que tenemos por aquí. Alfa igual a menos 1. Sustituyendo aquí tenemos menos 1 más beta igual a 0, donde beta también sería menos 1 y alfa, que es menos 1, más beta, que es menos 1, menos gamma sería igual a menos 1. Entonces, menos 2 menos gamma igual a menos 1. Pasamos el menos 2 a la otra parte sumando. Menos gamma igual a 1. Entonces, gamma igual a menos 1. Las coordenadas serían menos 1, menos 1, menos 1. Y esto lo colocamos aquí. Luego ya tendremos M, B1, B2, F. Y ahora nos piden que calculemos, al igual que hemos hecho en el primer apartado, F1 menos 1, pues lo mismo, F de 1 menos 1, pero utilizando esa matriz. Queremos calcular F de 1 menos 1, pero 1 menos 1 está en coordenadas en la base canónica del espacio inicial de C1 y queremos en B1. ¿Por qué? Pues porque en B1, B2F tenemos R2, R3, F, B1, B2. Las entradas tienen que estar en B1 y las salidas, o sea, las imágenes se obtienen en B2. Entonces tenemos que calcular las coordenadas de 1 menos 1 respecto de la base B1. Para ello escribimos como combinación lineal este vector de los vectores de la base B1. Aquí se obtiene alfa menos beta, alfa. Un sistema, alfa menos beta igual a 1 y alfa igual a menos 1. Sustituyendo esto aquí, menos 1 menos beta es igual a 1, luego beta sería igual a menos 2. Este vector sería menos 1, menos 2. Pues son los alfa y beta que se obtienen de resolver el hecho de que 1 menos 1 sea combinación lineal de la base. Una vez que tenemos ya escrito este vector en la base B1, observemos que tanto este vector como este son el mismo vector, lo único es que están escritos en diferentes bases. Entonces ya podemos calcular la imagen de este vector, porque ya está expresado en B1. Y para ello, pues vamos a utilizar MB1B2F. MB1B2F por este vector que entra en B1. Por lo tanto, se puede utilizar esta matriz. Tenemos menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 3, menos 1, por menos 1, menos 2. Y esto se obtiene que es 3, por menos 1 por menos 1, más menos 1 por menos 2, 2. Finalmente, menos 3 por menos 1, que es 3, 3 más 2, 5. Entonces la imagen de este vector sería 3, 2, 5. Y alguien podría decir, pues no coincide con la que hemos obtenido antes. Ojo, 3, 2, 5, pero las salidas son en B2. Este vector está en la base B2. Si quisiéramos pasar este 3, 2, 5 a la base B1, pues simplemente tendríamos que utilizar el concepto de coordenadas de un vector respecto a una base, y ese vector 3, 2, 5 en la base B2 significa que si yo escribo ese vector respecto de la base B2, los coeficientes serían 3, 2 y 5. Y entonces obtendría 3 menos 3, 3, más 2, 2, 0, más menos 5, 0, 0.
Y esto sería igual. 3 más 2, 5, menos 5, 0. Menos 3 más 2, menos 1. Y ahora 3. Y observemos que efectivamente se obtiene lo mismo que cuando hacíamos f de 1 menos 1 al principio. 0 menos 1, 3. O sea que usemos el procedimiento que usemos en la matriz que usemos, al final se obtiene el mismo resultado.